Sakariknan, sakariktat, achahas kubij alashik, kakaya panok rikunima la krutzil wachalak chewe hunakabil, kamikri, chori hunimala ikin, rikisibak kanok rikatat rikananski kol kanok chikawach, kakaya panok rinima la krutzil wachalak hela, hawiriku tatabirlo kalak patakrihak olibal, hunima la chapoh abaj, hunima la matzenik, hunima la krutzil, wachalak kubir nima la kahaw. Nima la al kwaleshel, chumuje kakabij, renima la ushlabishel. Achaja escubij, regatat, reganan, ralabum, ral kwaleshel, rikebe chanim, betakrabish, kekila, hasta krubanik rikitikom, rishkitik rikitat, rishkitik rikinan, shkiban rawesh, kenatahuwa chaqe kamikri, jumqij chewa abil kamikri, alakpuri, sukrasarun. Las radios comunitarias son medios de comunicación con fines no lucrativas, creadas a favor de los pueblos indígenas. Impulsan la libertad de expresión, el desarrollo integral y el fortalecimiento de la identidad guatemalteca. Ranimar ka, ranimar plo, ranimar wakanano guchuleo. Ranima palo wekiki, ranima palo olaha. Yo shahau, spanch palo permitir, kax palo olah ich kamik. Shakulore we ukrich, se we kuwachre palo honimalak yo shinem, con coloche chlacho, olah ich kamik, o colocho altar, o slahu baktung. Banabalar mayich, kokakla, kasihakla, que chaklo, arelo warkins onok prakan kabla, ni maktaktat, ni maktaknan, sakiwi, sakiholo, met kiwech, met kiholom. Kawakatalak parte, kawakatalak parkiki, kawakatalak par mayur, tiosh tats, panlak permitis, khel meklok, khel shukulok, kechakulo, kechaukulo, ketzihonkulo, shakulo, kintioshik, shakulo, kimpan agradecer, shakulo, kimejik, shakulo, kinshukik, kecha ajao, ya balale wikik apla puiluk aslemal, kapalok rushla bishelech la puiluk aslemal, eni maktaktat, eni maktaknan, sakiwi, sakiholom, tiosh chelaka, kokakla, tiosh chelaka, sijajla. Mi nombre es Anselmo Shunik, soy de Zumpango, Zacatepeques, represento la Asociación Sobrevivencia Cultural que pertenece al Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala. Desde el año 2006 venimos nosotros impulsando una iniciativa para reconocer la lucha que hacen las radios comunitarias en Guatemala. ¿Qué es una radio comunitaria en Guatemala? Una radio comunitaria es una estación de radio en FM ubicada en las comunidades que promueve el derecho a la libre expresión de los pueblos indígenas. Desde que surgen los acuerdos de paz, se viene impulsando este derecho en donde una radio comunitaria debe estar establecido con una frecuencia y que el gobierno los debe de reconocer. Debe estar operada por una sociedad colectiva, por organizaciones de las sociedades que existen en las comunidades, es decir, sociedades de mujeres, organizaciones de jóvenes, de niños, de campesinos, para promover el derecho de la cultura y de su idioma. ¿Quiénes deben de participar en una radio comunitaria? Deben estar involucrados todos los sectores que hay en una población, las autoridades ancestrales, las autoridades municipales, los jóvenes, deben estar involucradas también las organizaciones de mujeres, de campesinos, para promover esa necesidad de que hay en las comunidades. Es decir, todo lo que acontece en una comunidad se debe de transmitir en una radio comunitaria. Esa es la función que debe ejercer una emisora comunitaria en la población. Se benefician los oyentes, se benefician la población, lo escuchan las amas de casa, lo escuchan los campesinos, lo escucha el sector obrero, los escuchan los albañiles, los estudiantes. Toda la información que se genera en una radio comunitaria lo escucha toda la población. Y es más,
se escucha en los propios idiomas que hay en la comunidad. Entonces, los beneficiarios directos son los oyentes locales de una radio que opera en una población, en las poblaciones más aisladas, donde no llega los medios de comunicación tradicionales, están las radios comunitarias para trasladar esa información que tenemos en cada comunidad. Las radios comunitarias necesitan también obtener sus recursos para gastos de funcionamiento, para pago de alquiler de local, para pago de luz, es decir, hasta también para dar un incentivo a los comunicadores. ¿De dónde se obtienen los recursos? De patrocinios locales, también se obtienen de donaciones que hace la misma población, se obtienen también de promover eventos, de transmisiones locales que hay en la comunidad, y son las personas que aportan una donación, y con ese recurso se sostiene la radio comunitaria que hay en una comunidad. Soy Rosa Florinda García, abogada y notaria, abogada litigante, ex autoridad de alcaldes comunitarios del departamento de Totonicapán. Creo que el trabajo que las radios comunitarias realizan a favor de los pueblos indígenas es sumamente importante, pues se ha convertido en una alternativa muy buena para que la población que no tiene acceso a todos los medios que ahora gozamos, los que tenemos la oportunidad, también se informen. Entonces las radios comunitarias realizan un papel sumamente importante en llevar la noticia, en llevar música, en llevar diferentes temas que la población necesita escuchar, conocer lo que está sucediendo en el país. Y por sobre todo las radios comunitarias, creo que el trabajo que realizan en favor de pueblos indígenas es estar enlazados con el mundo exterior, estar enlazados desde su comunidad, de las áreas rurales hacia las áreas urbanas. Entonces, creo que es muy importante el trabajo que realizan en favor de pueblos indígenas. Además, creo que es importante tomar en cuenta que las radios comunitarias han realizado un buen trabajo en acompañar algunas actividades de las autoridades comunitarias. En este caso, en el municipio de Totonicapán existe la organización de 48 cantones. Bueno, cuando se les ha pedido la colaboración a las radios comunitarias que existen acá, pues sí la han prestado y eso ha servido. También es importante mencionar que la radio comunitaria es inclusiva, porque he escuchado yo que hay, digamos, programas de jóvenes, de mujeres, especialmente creo que le está dando un auge o una inclusión a las mujeres indígenas. En los acuerdos de paz, el Estado de Guatemala se comprometió a facilitar frecuencias radioeléctricas a los pueblos indígenas y que en la actualidad no las ha cumplido. Se sigue la persecución a las radios comunitarias a través de los allanamientos, decomiso de equipos radiofónicos y la criminalización a los comunicadores. Mi nombre es Oscar Mejía, yo soy de Santo Tomás Chiché. Me gradué de maestro de educación primaria bilingüe. Me enteré de que en la asociación ASDECO se da la oportunidad a personas, a jóvenes quienes desean aprender. El primer día de ingresé, pues lastimosamente, pues en ese momento pues, ingresaron la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, pues al momento que ellos ingresaron, pues me dijeron que esté ahí, quédese quieto, me dijeron. Y realmente yo me asusté, ¿verdad?, de ver a tantas personas, qué pasó, qué fue lo que hice, pues. Entonces yo me senté y me tomaron unas fotografías. Llegó uno conmigo, pues me dijo que es del Ministerio Público.
nosotros tenemos una hoja aquí y firma acá, me dijeron. Me estaban haciendo preguntas y no sabía qué responderles. Estaba muy nervioso y entraron, ¿verdad? Y jalaron todo lo que había en la oficina y me dicen que al final le llevaron todo el equipo, ¿verdad? Y me dijeron de que usted nos acompañan y me agarraron de la mano, ¿verdad? Y vamos a llevarlo al quiché, dijeron. Mi nombre es Cristian Otzin, abogado y notario, y fui el abogado defensor del comunicador comunitario Oscar Mejía Imul en la fase del juicio oral y debate, así como también en las impugnaciones que se realizaron. Se llevaron a Oscar a la cárcel para hombres del departamento del Quiché. Una semana después, Oscar es presentado ante el juzgado de primera instancia penal, en donde el Ministerio Público le hace saber por qué Oscar había sido detenido. Ese día, en la audiencia de primera declaración, a Oscar se le dice que es el autor del delito de hurto. El Ministerio Público argumentó que el espectro radioeléctrico es una cosa mueble. Nosotros argumentamos que nuestro derecho es evolutivo, nuestro derecho es cambiante y que el espectro radioeléctrico, si bien es cierto, está protegido por el Estado de Guatemala, por leyes también internacionales, ninguna ley hasta el momento dice que el espectro radioeléctrico es un bien mueble o es un bien inmueble. Oscar, en todas las fases del proceso penal, sobre todo en el debate, dijo: señores jueces, en ningún momento me han demostrado cómo es el espectro radioeléctrico, cómo me lo llevé. Y efectivamente, nadie puede ver el espectro radioeléctrico. Y por supuesto los jueces no quisieron entender eso, ¿no? Y finalmente decidieron condenar a Oscar y lo condenaron a 1 año de prisión. Pero supuestamente en un gesto de buena fe le suspendieron condicionalmente la pena, condicionándolo a no volver a integrar una nuevamente radio comunitaria o no ejercer la labor comunitaria. Nosotros obviamente impugnamos dichas resoluciones, llegamos hasta la Corte Suprema de Justicia con un amparo, apelamos ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad tampoco quiso entender nuestros argumentos. Nos notifican en febrero, nosotros no entendimos por qué la Corte de Constitucionalidad no garantizaba tampoco los derechos de Oscar. Y pues hasta el momento tenemos la posibilidad de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para alegar la violación sistemática no solo de Oscar, sino que de muchas comunicadoras, de muchos comunicadores que día a día realizan esta labor importantísima en la comunidad. Saludamos a todos quienes ahí nos están escuchando en su casita, para quienes están ahí en la tienda disfrutando también de la programación. Gracias por esa preferencia. A través de Radio La Niña 88.5 FM, la estación comunitaria al servicio de toda la población totonicapense. Mi nombre es Carlos David García Hernández, soy abogado y notario, litigante y también ejerzo docencia universitaria en la carrera de Derecho. Bueno, en relación a la iniciativa de ley conocida como 4087 comúnmente, creo que es una iniciativa que parte de las propias radios comunitarias y que buscan de alguna manera tener un reconocimiento de parte del Estado. No cabe duda que el Estado de Guatemala adquirió compromisos a través de los acuerdos de paz y más específicamente el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, en el cual se comprometió a otorgar espacios del espectro radiofónico, ¿verdad?, a los pueblos indígenas. Sin embargo, desde aquel tiempo para acá, eso no se ha cumplido. El debate sobre esta iniciativa está justamente en que la radiodifusión comercial
pretende que sea bajo las mismas reglas que ellos adquieren frecuencias de radio, ¿sí? Y que es básicamente en el sistema de subastas. Y todos sabemos la cantidad exorbitante de dinero que se pagan por una frecuencia de radio. Y si ponemos bajo esas mismas reglas a las comunidades, a los pueblos indígenas, automáticamente estamos negando el derecho de los pueblos indígenas a tener acceso a una frecuencia radial. Entonces, esta iniciativa de ley pretende hacer un acto de justicia histórica en que, no entrando a través del sistema comercial, ¿verdad?, sino que a través de un sistema, digamos, distinto, que es el de concurso, ¿sí?, las comunidades, los pueblos indígenas puedan tener derecho, puedan tener acceso a algunas frecuencias radiales. Entonces, esto no es faltar al principio de igualdad que consagra la Constitución Política de la República, sino que se trata de lo que se ha llamado las leyes que se dirigen a proteger a grupos vulnerados y vulnerables, como las mujeres, los niños, las personas de la tercera edad, ¿sí? En este caso los pueblos indígenas cuyos derechos han sido disminuidos históricamente, una especie de discriminación positiva en el sentido de darles la oportunidad, abrir el acceso para que ellos puedan tener posibilidad de expresar su libre emisión del pensamiento, ¿sí?, a través de los medios radiales. Yo creo que si se trata realmente de hacer justicia a los pueblos indígenas y que tengan la posibilidad de expresar su cultura, su idioma, sus ideas, sus aspiraciones a través de un medio radial, entonces en este sentido considero que esta ley, a mí me parece que es sumamente modesto lo que los creadores de esta ley están pidiendo. A pesar de que es modesto el alcance que están buscando alcanzar, nos encontramos justamente con la oposición sistemática de la radio comercial en cuanto a que se les pueda facilitar este mecanismo para tener acceso a las radios y, por supuesto, a la libre emisión del pensamiento. Kuhrikitajik palinkaj chechwejun pakijbal kamikri, xakakaj kakayapal no kuchobik chachalak onojelalak rikatajin kuhtalak paweqaxbalsij Radio La Niña, ronojel le kakulmatajik palekatinimit, xane para viernes xumajij le toque de queda, katoqichuek a las 4 de la mañana. Kakatache chalak mankel tabialak chochirja, are katajas kubij rinimak amalbe rech le katinimit ishimuleu, rech kuhkuinik kakakateju wach le yabilal ubi coronavirus rumalwa ukocho takricachoch. Xkakashajpanok chechalak le kakulmatajik inal Concepción Ajanel, Rech Radio La Niña. Mi nombre es César Daniel Gómez Moscut, yo soy vicepresidente de la Asociación Sobrevivencia Cultural, organización que pertenece también al movimiento de radios comunitarias. Con relación a las leyes que respaldan la radiodifusión comunitaria, pues el artículo 35 constitucional es uno de ellos, donde dice: es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medio de difusión sin censura ni licencia previa. De la misma manera podemos encontrar el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la misma manera el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De la misma manera podemos encontrar en instrumentos ya específicos de pueblos indígenas el convenio 169, está también la Declaración sobre Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y también la Convención Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La iniciativa de ley tiene por objeto el reconocer legalmente la radiodifusión comunitaria y en ello podemos encontrar qué es exactamente la radio comunitaria, cuál es la cobertura que debe tener la radio comunitaria, la barra programática, de la misma manera cómo se va a administrar y cómo va a gestar esta situación de los servicios dentro de la comunidad. Ese es el contenido de la iniciativa de ley, donde dice también cómo se va a otorgar las frecuencias y por cuántos años. Se ha considerado que si para las usufructuadas se tienen 20 años, pues para las radios comunitarias de la misma manera. Sí está contemplado que es renovable posteriormente con una carta, pues igualmente la radiodifusión comunitaria tiene
esta oportunidad y que sea de los pueblos indígenas. El beneficio específico que tiene la radiodifusión comunitaria para los pueblos indígenas es darle la voz a los que no han tenido voz durante más de 500 años. Los pueblos indígenas no tienen en sus manos medios de comunicación donde ellos puedan informar, educar, generar opinión pública, fortalecer su idioma, fortalecer su música, fortalecer sus costumbres y tradiciones. Entonces, esto va a venir a fortalecer esa parte, y no solo desde este punto de vista guatemalteco, sino a nivel internacional, porque la mirada de los relatores de libertad de expresión también es ese, en que los pueblos indígenas tengan sus propios medios de comunicación para lo que mencionábamos anteriormente, informar, educar y generar opinión pública y democratizar la palabra. De la misma manera, hay ciertos avances que se han logrado en los últimos años. Podemos ver que al principio pues, se decía que no habían frecuencias disponibles y por eso es que no se podía reconocer el funcionamiento de las radios. No obstante, todas las radios comunitarias que están funcionando actualmente en nuestro país no están interfiriendo con una emisora legalmente establecida. Podemos ver que la comunidad internacional también se ha pronunciado indicándole al gobierno de Guatemala que cumpla con los acuerdos de paz que desde 1996 quedó en que iba a reformar la ley de radiocomunicaciones 433. No obstante, primero fue que se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones 94-96 y en ello pues no se contempló el reconocimiento de la radiodifusión comunitaria. Ahí lo que dejó claro es que las frecuencias radioeléctricas se ha concentrado en un monopolio de la comunicación. Podemos encontrar en este momento datos donde menciona que la mayoría de frecuencias, tanto de radio, tanto de televisión, está concentrada en un grupo específico, y mucho de estas frecuencias están en manos internacionales, ¿verdad? O sea que no están en manos de personas que sean guatemaltecas, y por eso podemos ver que el contenido programático es más de otro país y no tanto de la parte nacional. Entonces podemos ver que la Constitución Política de la República dice y sanciona el monopolio y también los oligopolios. Sin embargo, ante esta concentración no ha hecho nada y no se ha pronunciado el Estado de Guatemala. Sin embargo, sí podemos decir que si no se democratiza el espectro radioeléctrico, es imposible de que todos tengamos una voz y podamos expresarnos, ¿verdad? Por ejemplo, las leyes actualmente están en el Congreso de la República. Ahí es donde se sancionan y ahí es donde se reconocen a las radios comunitarias. El movimiento de radios comunitarias desde el 2002 ha insertado iniciativas de ley. En el 2005 se volvieron a insertar iniciativas de ley y hay una que ha avanzado, que es la 4087, que se insertó el 3 de agosto del 2009 y que recibe dictamen favorable de la Comisión de Pueblos Indígenas en el 2010. Desde ahí se comenzó a ver esa posibilidad de que en el Congreso se diera sus 3 lecturas, como lo manda la ley. La primera lectura se logró hasta 6 años después, ¿verdad? En el 2016. El 3 de febrero de 2016 se logra la primera lectura. Luego el 4 avanza a su segunda lectura, pero cuando iba a pasar a su tercera, inmediatamente la Cámara de Radiodifusión, que es el que mantiene el monopolio de los medios de comunicación, se acerca a los diputados y les dice que instalen una mesa. Y es de esa manera en que queda varado y ahí se queda estancado. Ahorita todavía estamos viendo la posibilidad de cómo nuevamente impulsar esta iniciativa, y esto nos ha llevado a denunciar a nivel internacional. Acá en Guatemala se interpuso un recurso de inconstitucionalidad parcial a la Ley General de Telecomunicaciones porque solo tiene dentro de sus opciones acceder a frecuencias el aspecto económico. Y entonces, si estamos viendo solo la parte económica, no va a ser posible democratizar el espectro radioeléctrico porque los pueblos indígenas no tienen el recurso para participar en una subasta. Hay frecuencias que llegan a costar 3 billones de quetzales y es imposible que los pueblos indígenas puedan acceder a eso. Por eso es que se ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora
Hace una semana recientemente ya nos notificaron que esta pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado tendrá que explicar por qué no ha cumplido con los acuerdos de paz, por qué no cumple con el ejercicio y el derecho de la libertad de expresión y por qué a los pueblos indígenas se les ha discriminado de esta manera. Pawejumuch, Waxahip Tinjejo, Bacalali, Chocojere Cholom, Chak Ubi, Azuk Ututik, Rajmayip, Pashil, Kayala, Teochelatá, Teochelanan, Choctatabes Localak, Ukumichua, Wekerach Renima la Cajao, Cacayapanok, Recapojom, Chechalak. En Guatemala no hay garantías para ejercer la libertad de expresión. Se violenta la constitución política, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la misma Constitución Política de la República de Guatemala.